Fíjense que hay dos eventos que yo puse con un marquito blanco. Uno dice vida de Jesús y otro dice conversión de Pablo. Lo que estoy tratando de decir yo es que estos dos eventos son los que influencian de manera obvia la escritura de esos textos. ¿Esto está claro? Ojalá que esté claro. Yo no sé si cuando miro para allá... estoy medio cruzado con la cámara. Bueno, se tiene que ver bien extraño que yo muestre para un lado y en la pantalla aparezca otra cosa. Bueno, da lo mismo. En esta gráfica, fíjense, siguen los dos colores originales que venían antes, pero aquí aparecen dos eventos también en marquito blanco que van a influenciar la escritura de lo que viene después. De esto y de todo lo que viene después. Está la muerte de Pablo y la caída de Jerusalén. De ahí en adelante, los evangelistas van a escribir con 4 hechos importantísimos sobre los hombros, los que vimos antes: la vida de Jesús, la conversión de Pablo y ahora la muerte de Pablo y la caída de Jerusalén. 4 eventos que los evangelistas van a cargar sobre sus espaldas a la hora de escribir sus registros en los evangelios. Cada uno de esos eventos va a modelar de alguna forma, su teología y, por supuesto, su visión cristológica. Consideremos lo siguiente, por ejemplo. Pablo va a escribir unos 20 o 21 años después del ministerio de Jesús. Ustedes se fijan en esta gráfica, vemos de que Primera de Tesalonicenses, la considerada primera carta de Pablo, es escrita en el 51. O sea, ya ha pasado un buen tiempo desde la vida de Jesús y la propia conversión del apóstol. Pablo escribe entonces unos 20, 21 años después del ministerio de Jesús. Pero el primero de los evangelistas, que no es Mateo, sino que el primero en escribir es Marcos, va a escribir al menos unos 40 años después del ministerio de Jesús. Y la pregunta es esta: ¿pudo esa distancia espacio-temporal, porque hay distancia de tiempo y también de geografía, hay comunidades a las que se le está escribiendo, entonces hay una distancia espacial también? ¿Podrá o habrá podido esa distancia afectar la visión del evangelista sobre la persona de Cristo? ¿O su imagen era cristalina, impoluta, inamovible? Yo creo que todo cambia y todo se va desarrollando y todo va evolucionando. Entonces yo creo evidentemente que sí, todo ese tiempo entre que ocurren los hechos y yo me pongo a escribir van a afectar mi visión de la persona de Cristo, evidentemente. Otra pregunta: ¿son coherentes los 4 evangelios más el libro de los Hechos en su visión del Cristo? Uno pensaría, abuelo de pájaro, que todos son muy coherentes y que todos dicen lo mismo sobre Jesús y sobre Él como el Cristo. Y la respuesta es no, no son coherentes entre sí. Hay visiones cristológicas distintas entre los evangelios. ¿Es eso algo grave? Yo no sé si grave. Para alguna persona puede ser grave. Para mí no es grave, pero sí es importante. Y es importante que podamos detenernos en este problema, al menos una clase completa, que es el plan que tengo entonces para ese contenido. Detenernos una clase completa a analizar todo esto. Una clase, les digo, no es suficiente, pero ya llegaremos a la valoración de los contenidos versus el tiempo. Ahora, avanzando en todo el plan de estudio, el plan de trabajo que tenemos, vamos a ver también quién es Jesús en las otras epístolas. ¿Quién es Jesús en las epístolas deuteropaulinas? Y ahí aparecen Colosenses, Efesios, Segunda de Tesalonicenses y las pastorales, que son Primera y Segunda de Timoteo y Tito. ¿Quién es Jesús en esas otras epístolas? ¿Quién es Jesús en las epístolas universales, como Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, todos los Juanes y Judas? No todas las cartas, debo advertir, no todas las cartas nos van a dar una visión clara de lo que significa el Cristo para esas comunidades, pero sí vamos a notar
que las visiones cristológicas en las cartas más posteriores, como por ejemplo las pastorales o las de la comunidad juánica, esas visiones van a dar cuenta de una estructura de iglesia mucho más elaborada. Una estructura que ha dado espacio para que existan discrepancias, por ejemplo, teológicas, y por lo tanto el Cristo ya no es solamente fuente de veneración, también es fuente de conflicto confesional. En la medida que el movimiento de Jesús avanza, las visiones sobre ese Jesús se hacen divergentes. No son divergentes, y aquí tengo uno de los peros con el que siempre hemos estudiado la cristología. Que a todo lo divergente se le ha tachado como malo, en el sentido moral. O sea, esto es una obra del demonio, es una obra del diablo, algo por el estilo. Pero estos puntos de vista que incluso vamos a encontrar en la Biblia, a pesar de que se interpretan con un tinte negativo, no lo puedo negar, pero la divergencia no es porque la gente quiera matar la fe. La divergencia que encontramos en la Biblia no es porque la gente quiera matar la fe o matar la ortodoxia que se está recién desarrollando. No, son divergentes porque se valen de explicaciones, porque cuestionan las explicaciones, ahí está, que la ortodoxia está dando. ¿Ok? Entonces ellos quieren explicar un fenómeno y las explicaciones que reciben no les satisfacen. Posiblemente las que ellos ofrecen tampoco satisfacen a otro grupo. Y a lo mejor tenga un montón de errores, pero esa explicación no es porque quieran trastornar en un sentido moral la enseñanza sobre Jesús, sino que es una propuesta para explicar lo que hasta ese momento sigue siendo inexplicable, lo que hasta el día de hoy sigue siendo inexplicable en muchos sentidos. Ellos ofrecen algo y evidentemente eso choca con la ortodoxia. Posiblemente tú y yo estemos de acuerdo con la declaración ortodoxa de ese momento, pero de ahí a pensar de que todos los otros son unos minions del diablo porque están proponiendo algo distinto, ya para mí es demasiado. No obstante, debo reconocer que ese es el tinte que los escritores de estas cartas le dan a aquellos que se están de alguna forma oponiendo a esta explicación de Jesús como el Dios encarnado. Nosotros tenemos esa tendencia a aplicarle una carga moral reprochable a los que proponen ideas que difieren con las nuestras, porque ¿saben qué? Eso hace más fácil que yo pueda oponerme. Si yo considero que el otro es intrínsecamente malo, o si yo considero que el otro es intrínsecamente un hereje, entonces yo voy a sentir que la sangre me hierve por ser el paladín de la justicia de Dios. Entonces es más fácil oponerme a la gente cuando ya he decretado en mi cabeza que son peligrosos y que deben ser callados a como de lugar. Eso siempre ha existido, ¿eh? Siempre ha existido. En la religión, en la naturaleza humana, en general. Por eso es que yo prefiero enseñar esas divergencias como eso solamente. Son divergencias de un grupo de personas que no sabe cómo explicar algo y que lo hace de la única forma que pueden, y que, bueno, lamentablemente no fue bien tomada por aquellos que tenían la sartén por el mango de la fe en ese momento. Ojo, siempre ha pasado. Siempre ha pasado.